Buen día a todas y todos quienes nos siguen a través de las distintas redes sociales del Instituto Electoral de Tamaulipas, desde la presidencia de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Electoral de Tamaulipas. Mi nombre es Mayra Gisela Lugo Rodríguez y les doy la más cordial bienvenida a la edición número 13 de su programa institucional Diálogos por la Igualdad. Y les doy un poquito de antecedentes de este programa en el sentido de que se creó el año pasado con el firme objetivo de ser una vía de comunicación entre el Instituto Electoral de Tamaulipas y la sociedad, en donde especialistas, investigadores y la sociedad civil organizada nos comparte información, nos comparte experiencias y nos comparte de sus proyectos relacionados con las mujeres y los grupos de atención prioritaria. El día de hoy, 8 de marzo, es un día muy especial. Conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Y con esta emisión lo que buscamos es reconocer la lucha de miles de mujeres en todo el mundo a lo largo de la historia a favor del reconocimiento y del respeto de los derechos en igualdad de condiciones y cuyo ejercicio sea en un ambiente libre de violencia. Por ello, esta mañana abordaremos el tema Tejiendo redes del periodismo para la defensa de las mujeres. Y este programa con este tema se da con el objetivo también de conocer el contexto en que las mujeres periodistas desarrollan su profesión y así como que las organizaciones que han creado para la defensa de la misma en un ambiente libre de violencia, enfatizando en la manera en que los medios se expresan de las mujeres que desean acceder o ejercen un cargo público. Atendiendo a esto, nuestra invitada de esta mañana es la licenciada Rosa María Rodríguez Quintanilla, de quien me voy a permitir leer su reseña curricular. Ella es originaria de esta ciudad capital, licenciada en periodismo, cuenta con una maestría en comunicación académica por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, además con diversos en comunicación y género por la UNAM y CIMAC, estudios en periodismo especializado y periodismo científico por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es certificada como locutora por la Secretaría de Educación Pública. Tiene más de 30 años de ejercicio periodístico y actualmente es directora del periódico digital La Talacha Noreste. Es fundadora y ex coordinadora de la Red de Mujeres Periodistas de Tamaulipas AC y formó parte de la coordinación colegiada de la Red Nacional de Periodistas de México del 2011 al 2019. Actualmente forma parte de la coordinación colegiada de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Y aquí me voy a permitir hacer una actualización de fecha porque es del 2016 a la fecha. Bienvenida, licenciada Rosa María. Un gusto, la verdad, que haya aceptado la invitación de participar en este programa. Muchísimas gracias por venir a compartir de su experiencia en Diálogos por la Igualdad. Al contrario, consejera, muchas gracias por invitarme a participar en este programa Diálogos por la Igualdad. Aprovecho también para felicitarlas por este programa. Me parece que es muy acertada la decisión del instituto de crear un programa como este. Gracias, licenciada. Y más un gusto recibirla en esta fecha tan importante de conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y en el marco de la conmemoración y de diferentes eventos que se hacen para conmemorar esta fecha tan importante, nos gustaría empezar esta plática para que nos compartiera como mujer periodista, ¿qué significa para usted el promover el periodismo con este enfoque de género desde los derechos humanos de las mujeres a la comunicación, a la información y a la libertad de expresión? Definitivamente, acceder al derecho humano a la comunicación es prácticamente un prerequisito para acceder a otros derechos. Y si las mujeres siguen siendo discriminadas, excluidas de los medios de comunicación como hasta ahora, si siguen siendo retratadas como objeto sexual, si siguen siendo cosificadas o estereotipadas, las mujeres seguiremos en un estado de desventaja en relación con la otra mitad de la población en el mundo.
Cuando tuve claro esto y la lucha por los derechos humanos a la comunicación, a la información, a la libertad de expresión, se convirtió para mí, en lo personal, en una causa irrenunciable. Fue así como, junto con otro grupo de compañeras, iniciamos la creación, primero formalizamos la creación de la Red de Mujeres Periodistas en Tamaulipas, y después recorrimos todas las ciudades del estado, prácticamente las principales ciudades del estado, donde existen medios de comunicación, para impulsar la creación de redes de mujeres periodistas. Esto es así, lo impulsamos así, porque estamos convencidas que solo con la práctica, con el ejercicio de un periodismo con perspectiva de género, podemos contribuir a subsanar estas desigualdades por razones de género que enfrentamos en las mujeres. Crear redes significa un gran esfuerzo para la formación, sobre todo para la sensibilización y capacitación de quienes las integran. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos en sinergia con alianzas, con distintas organizaciones, con el apoyo de expertas, quienes nos enseñan metodología y herramientas para aplicar la perspectiva de género en el periodismo. Esa perspectiva nos permite de alguna manera identificar y cuestionar siempre desde el ámbito en el que nos encontremos, desde el espacio en el que nos encontremos, a entender esa desigualdad y visibilizarla, y entender y dar a conocer el impacto diferenciado que cualquier acción del ámbito público o privado repercute en la vida de las mujeres. Gracias. Licenciada, daba yo un dato al inicio del programa con la reseña curricular. Actualmente eres coordinadora de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. ¿Nos puedes comentar qué es esta red internacional? ¿De qué se trata esta red? Esta Red Internacional de Periodistas con Visión de Género nació en el 2005 en Morelia, Michoacán. Está integrada por periodistas, en un 99% por mujeres periodistas, porque también hay compañeros hombres, varones. Y a partir de entonces, pues, estas periodistas son de alrededor de 32, 33 países en el mundo, y nacimos con un propósito: contribuir a la democratización de los medios de comunicación, para visibilizar las desigualdades por razones de género. Y es así como nace la Red Internacional. La red Internacional nace a partir de la suma de redes nacionales, de redes estatales y locales que ya estaban funcionando en el mundo a partir de las últimas 2, 3 décadas. Las primeras manifestaciones o inquietudes, preocupaciones de las periodistas para hacer algo en el mundo por revertir esa desigualdad y esa exclusión de las mujeres en los contenidos mediáticos, surge desde la Conferencia Internacional de la Mujer aquí en México en 1975, pero no se logró mucho aparentemente. Es hasta 1995 cuando se logra ya insertar en la plataforma de acción de Beijing un capítulo destinado específicamente para las mujeres y en los medios de comunicación. Pero esta red, de alguna manera, junto con las redes que la anteceden, nace con ese propósito, y paralelamente con la plataforma de acción de Beijing o con la Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, para precisamente participar y contribuir en la visibilización de las mujeres en los medios, sobre todo pues revertir esos contenidos mediáticos que nada contribuían a la igualdad de género. Eso es la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Yo me sumo prácticamente desde el encuentro fundacional en Morelia, Michoacán, en el 2005, pero yo ya venía trabajando con las redes de periodistas, con la Red Nacional de Periodistas en México, que es una de las fundadoras de la Red Internacional. Yo participo desde el 2000, a mí me toca participar en la coordinación colegiada de la Red Nacional del 2011 al 2019, y siendo parte de esa coordinación colegiada en la Red Nacional, pues fui una candidata prácticamente muy visible para ocupar la coordinación colegiada en la Red Internacional. Y desde entonces, a mí me eligieron en el 2016 en el encuentro en Barcelona,
y a partir de entonces he sido parte de la coordinación colegiada. Actualmente está integrada por una representante de Argentina, otra de España y otra de México, en este caso que me toca desempeñarla o representarla a mí. Y pronto tendremos el encuentro en Guatemala y que seguramente ya estaremos hablando de una renovación de la coordinación colegiada. Gracias, gracias. Y qué importante esto que nos comentas porque eres y has sido cimiento de estas redes de mujeres en el periodismo, desde el ámbito estatal, desde el ámbito nacional y ahora desde una visión ya más internacional en esta red internacional de mujeres periodistas. Qué importante tu labor, licenciada Rosa María. ¿Y qué ha significado para ti ahora que estás con esta visión ya internacional, ya una visión global? ¿Qué ha significado para ti ser coordinadora, estar al frente de esta red internacional? Es algo de lo que tengo que confesar, me siento muy orgullosa. También significa una enorme responsabilidad y un gran privilegio. Han sido años de mucho trabajo, pero también de mucho aprendizaje. Desde el 2000 formo parte, les digo, de estas redes. La formación que me han dado estas redes, ahora yo trato de retribuir lo poco o mucho que he recibido de ellas. Y creo que mi participación en la coordinación, pues, ha sido algo así como una maestría y doctorado, pero sin pagar inscripción, algo así. Así lo comparo porque la verdad que me ha permitido convivir, aprender de expertas, pues prácticamente, pues fácilmente de 20 países o más. Han sido maestras, comparten sus conocimientos con mucha generosidad y eso a mí me fortalece muchísimo en lo personal, pero también en lo profesional. Les digo, han sido años de aprendizaje y en los que he tenido la oportunidad también de crear sinergias con colegas pues de muchos países en los que trabajamos por causas que nos unen, porque es increíble que yo en México y otras en el país que se les ocurra, tenemos problemáticas comunes y nos unimos por esas mismas causas. Hemos llegado a muchos lugares para tratar de incidir y creo que yo me puedo sentir muy orgullosa de lo que hemos logrado hasta ahora, porque además, como bien lo comentaba, he tenido la oportunidad de ser reelecta en la coordinación y eso también me ha dado oportunidad pues de trabajar con distintas coordinaciones. La pandemia además amplió mi plazo en la coordinación y eso también el hecho de estar en esta coordinación en una época tan complicada como fue la pandemia, también eso me permitió ver muchas aristas, muchos ángulos de la situación que estábamos viviendo en los distintos países. Y creo yo que sí me siento muy orgullosa de ser parte de esta red y de esta coordinación. Gracias, licenciada. Con esta visión global que tienes de las problemáticas que se presentan en las diferentes sociedades, ya en un enfoque muy centrado en nuestro país, ¿cuál consideras que ha sido la contribución de las mujeres periodistas a la sociedad en México? Cuando surgió la plataforma de acción de Beijing, aún no existían estas redes de mujeres periodistas, pero sin lugar a dudas, lo que sí les puedo comentar es que muchos de los avances para la democratización de los medios a más de 28 años de Beijing están basados en el esfuerzo de estas redes de mujeres periodistas que desde hace más de 2 décadas, ya casi 3, empezaron a articularse para visibilizar las desigualdades y las problemáticas de las mujeres. Y ahora también, de alguna manera, estas redes se han convertido en redes solidarias para la autoprotección de las violencias que se cometen todos los días contra mujeres periodistas por ejercer su libertad de expresión. Desde mi punto de vista, el periodismo feminista ha logrado denunciar las desigualdades, las demandas, las necesidades de las mujeres, logrando muchas veces que esas demandas lleguen a la agenda pública, porque de otra manera recordemos que hay una teoría de la comunicación que lo que no se nombra no existe. Entonces, aquí es muy importante la contribución de estas redes de mujeres periodistas
porque su aporte con una perspectiva de género ha sido invaluable, porque a pesar de las limitaciones económicas, a pesar del estigma que se ha creado sobre las periodistas feministas, la represión incluso de la que muchas veces son objeto, y ahora con la pandemia que se dio una mayor precarización, aún y a pesar de todo eso, las mujeres periodistas han sido muy, muy importantes en los avances que se han logrado para la igualdad de género y en la incidencia, sobre todo, para el cumplimiento de los objetivos de las otras 11 esferas de preocupación de la Plataforma de Acción de Vivir. Por eso muchas veces una recomendación que hacemos es que se promuevan mecanismos de financiamiento para seguir alentando el periodismo feminista y para el desarrollo de un mayor impacto en los medios de comunicación con una perspectiva de género, que hay que decirlo, ese compromiso está en la Plataforma de Acción de Beijing, pero los estados que son parte del sistema de Naciones Unidas no lo han cumplido. Más bien ha sido un esfuerzo y una suma de voluntades de las redes de mujeres periodistas que muchas veces en lo individual y en lo colectivo, como les comentaban, como redes locales, como redes estatales, como redes nacionales, han hecho un gran esfuerzo por contribuir para cambiar este estado de cosas, el sexismo, la desigualdad, los estereotipos de los contenidos mediáticos. Todo esto ha sido un esfuerzo muy, muy grande de las mujeres periodistas. El estancamiento que se presentó, porque hubo un estancamiento entre el 2010 y el 2015 en cuanto a la representación de las mujeres en los medios. Hablo de la presencia y la voz de las mujeres en las noticias, pues este estancamiento no es casual, es el reflejo de las propias resistencias que encontramos en la sociedad y en las empresas mediáticas, en toda la esfera pública, para seguir avanzando en la agenda para la igualdad de los medios de comunicación. No es fácil, las resistencias que se dan en los medios yo creo que son de las más fuertes, de las más imponentes de cualquier otra área de las de esferas de preocupación de la plataforma. Qué importante esto que acabas de mencionar de las resistencias en este tema de las redes solidarias, de las redes de las mujeres. Y con esta resistencia quisiera saber qué temas están pendientes o qué temas necesitan trabajarse desde las redes de mujeres. ¿Qué temas no se han tocado? ¿Qué temas hay que abordar? Ahorita la conversación mundial, ahorita que está precisamente por iniciar el 67 periodo de sesiones de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas allá en Nueva York, pues uno de los temas más importantes que estamos abordando, y precisamente este 7 de marzo tuvimos ya un evento donde lo hicimos con el propósito de visibilizar ante la comunidad internacional la violencia digital que estamos enfrentando las mujeres periodistas, la necesidad de regular las plataformas digitales, pero con un enfoque de derechos humanos, es decir, decimos sí a una regulación de las plataformas digitales que ponga fin a tanta violencia en Internet, pero sin afectar otros derechos. Definitivamente, el papel de los medios de comunicación es fundamental para fomentar el uso de un lenguaje inclusivo y no sexista en todos los contenidos periodísticos. Recientemente publicamos un decálogo para fomentar la igualdad de género en los medios de comunicación, y ahí seguimos insistiendo en la necesidad de representar la realidad de las mujeres en toda su diversidad e incorporar una visión igualitaria e interseccional en todos los espacios, hacer visible a todas las personas y eliminar el trato diferenciado entre los sexos en los medios de comunicación. Pareciera fácil, pero es una lucha es muy difícil, muy complejo. El sistema patriarcal está presente en todas partes, lo tenemos impregnado, y el uso de un lenguaje incluyente y no sexista no es tan sencillo como parece. Entonces, eso es uno de los temas que yo creo que tenemos que seguir trabajando muchísimo. Es responsabilidad de los medios de comunicación diversificar las voces, colocar a las mujeres como fuente de opinión y de información,
evitar la reproducción de imágenes sexistas o estereotipadas y, como ya lo decía, la utilización del lenguaje incluyente. Hasta ahora vemos que hay una mayor presencia femenina en muchas de las redacciones, pero muchas de las personas periodistas siguen sin formación en perspectiva de género, porque esta capacitación, como les comentaba, no ha sido impulsada por las empresas mediáticas, tampoco por las universidades de manera eficaz y suficiente. Más bien, la formación hasta ahora ha sido muy lenta porque más bien es voluntaria y es a través de las redes de periodistas. Un avance que sí hemos observado es la incorporación de las editoras de género, y en los pocos casos que existen, pues también ha sido producto de movilizaciones, de protestas que hicieron visible la necesidad de garantizar una cobertura mediática más equilibrada, libre de expresiones sexistas y misóginas, y hacer publicaciones más profesionales de las problemáticas que afectan a las mujeres. Pero definitivamente aún hay muy pocas mujeres editoras de género en los medios de comunicación. De hecho, uno de los mayores esfuerzos se ha observado en Argentina, es donde observamos mayor presencia de al menos una editora en cada medio de comunicación, de los principales medios de comunicación, lo cual evidentemente se refleja inmediatamente en los contenidos Claro. que reciben las audiencias y las lectoras y lectores. Claro, claro. Comentabas hace un momento el tema de la plataforma de acción de Beijing de 1995. Esta plataforma, a fin de fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de la mujer en los medios de difusión. De 1995 al 2023 han pasado una gran cantidad de años. ¿Cuánto crees que se ha avanzado al respecto, licenciada Rosa María? Como Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, hemos observado con muchísima preocupación que los progresos para dar cumplimiento a este capítulo J, Mujeres y Medios de Difusión, en la plataforma de acción de Beijing, son muy lentos, que es el que mayor rezago presenta de las dos esferas de especial preocupación de la plataforma de acción de Beijing. Evidentemente persiste la discriminación, la reproducción de estereotipos de género. Miren, a partir de 1995, paralelamente a la Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, hubo una gran movilización de académicas y mujeres periodistas en 70 países. Estoy hablando de 1995. Y se hace un monitoreo en esos 70 países, es decir, se checan un determinado día de 1995, mujeres de 70 países, académicas y periodistas, revisan esos medios de comunicación, revisan los contenidos sobre la representación, es decir, la presencia, o sea, si aparecen mujeres en los medios, en los contenidos de los medios, y cómo aparecen representadas. En aquel año, 1995, solo el 17% de las noticias tenían a una mujer como protagonista de la nota. Pero la mayoría de las veces aparecían como víctimas de violencia o en situaciones de áreas domésticas, en publicidad, no sé, promoviendo la venta de jabones para lavar trastes y cosas muy estereotipadas. Así es como aparecían las mujeres en los contenidos periodísticos en 1995. 5 años después, este monitoreo global de medios se lleva a cabo cada 5 años. 5 años después, es decir, en el año 2000, solo se avanzó un 1%. Es decir, solo el 18% de las noticias tenían a una mujer como protagonista de la noticia. Del 2005 al 2015 no hubo avance. Se llegó al 24% en el 2010, pero del 2010 al 2015 no hay avance, hay un estancamiento, y esto hasta ahora que se hizo el nuevo monitoreo del 2020, entonces se avanza un solo punto porcentual. Es decir, vamos muy lento. El avance, cada año los gobiernos
que son parte del sistema de Naciones Unidas, presentan un informe sobre los distintos capítulos. El capítulo sobre el que menos informan los estados, parte, es el capítulo J. Prácticamente no se está haciendo gran cosa. Ese es el problema, o sea, no hay un compromiso de los gobiernos para cumplir a lo que se comprometieron en 1995 en la Plataforma de Acción de Beijing para presentar una imagen más equilibrada y menos estereotipada de las mujeres. ¿Qué encontramos en el monitoreo del 2015? Encontramos que el 46% de los contenidos periodísticos reproducen estereotipos de género. Es muy difícil avanzar en esas condiciones. Por eso se estima, a partir del resultado del 2020, se estima que podría llevarnos al paso que vamos, podría llevarnos hasta 7 décadas más subsanar esa brecha, esa desigualdad que persiste todavía, lamentablemente, en los contenidos mediáticos. Y también persiste la brecha digital también, pero ahorita hablamos de esa, la brecha, el techo de cristal. Es decir, en la propiedad de los medios de comunicación prácticamente no se ha regulado para que haya una paridad y que las mujeres tengamos acceso a la propiedad de los medios de comunicación, en este caso particularmente los públicos, que es donde pudiera un poco más la autoridad regular, pero tampoco se ha hecho en el ámbito privado. Y así nos vamos en cada uno de los aspectos que tiene que ver con la presencia y representación de las mujeres en los medios de comunicación. Sí se observa un avance, por ejemplo, ahora una de cada 4 periodistas son, 4 de cada 10 periodistas somos mujeres. Es decir, sí estamos llegando a las redacciones, pero no accedemos a la propiedad de los medios de comunicación. Tampoco, o en menor medida, alrededor del 20%, acceden a cargos directivos donde se deciden los contenidos. Sí hay mucho todavía por hacer. Yo no me quiero escuchar tan negativa ni catastrofista, pero lamentablemente el avance no es como nosotras, al ritmo que nosotras quisiéramos. Y qué importante esto que nos acabas de mencionar, con toda esta brecha que existe y cuánto se está proyectando que nos vamos a tardar todavía más. Y como dices tú, no es el sentido de ser pesimistas con los datos, pero pues es la realidad de lo que vivimos actualmente. Quisiera que abordáramos un tema de violencia política contra las mujeres en razón de género en los medios. Nosotros como autoridad electoral tenemos la obligación de prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres en razón de género, la violencia política. En este sentido, ¿cómo visualizas, licenciada, las publicaciones y las expresiones de las noticias y las notas relacionadas con aquellas mujeres precandidatas, candidatas y de quienes están ejerciendo ya un cargo público? ¿Cómo visualizas este periodismo, esta violencia política contra las mujeres en los medios digitales? Ya se escucha, ¿verdad? Es muy lamentable que a estas alturas todavía veamos publicaciones con un alto contenido sexista y misógino en el caso particular de las mujeres en política. Yo recuerdo que en el 2014 hicimos un monitoreo de los contenidos en varios medios de comunicación de Tamaulipas y nos encontramos que solo en el 16% de las noticias publicadas sobre política aparecían como protagonistas de la información. Era abismal la desigualdad en la presencia de las mujeres en políticas. No eran consideradas como noticia las mujeres. Y en el caso, lo comentaba hace un momento, cuando aparecían las mujeres, pues aparecían como la esposa de, pero no como las personas actuantes en el ámbito público y político y la contribución que estaban realmente dando. O sea, no aparecen en su justa dimensión de la aportación que hacen a la sociedad. Es decir, por un lado está la discriminación que no es considerada como noticia. A ver, ¿por qué no es considerada la mujer en política como noticia?
hemos llegado a la conclusión, a ver, ¿qué es noticia? La noticia, para ser considerada como tal, debe ser un hecho de interés público. Pero históricamente, en el sistema patriarcal en el que vivimos, las mujeres hemos sido encasilladas para el ámbito privado. Entonces, inconscientemente o quizá conscientemente, muchas veces, si estás ante un político y ante una mujer política, privilegias o le das espacio o le das mayor importancia, la colocas en portada al varón. ¿Por qué? Porque lo consideran noticia por el solo hecho de ser hombre, por haber nacido hombre. Porque a las mujeres nos tiene, para las mujeres que incursionan en el ámbito público, muchas veces se les puede considerar hasta transgresoras, porque están invadiendo un ámbito en el que no han estado históricamente consideradas en ese espacio. Entonces, es muy complejo, no es tan sencillo revertir esto. Afortunadamente, bueno, ya con la reforma del 2014, con la paridad y demás, bueno, esto empieza un poco muy poquito a cambiar, pero la verdad que sí tiene mucho que ver la discriminación y el lenguaje sexista y misógino con el que se refleja a las mujeres en política, tiene mucho que ver pues este sistema patriarcal en el que vivimos y que lamentablemente, como les decía, no hemos avanzado en la democratización y en la formación de periodistas, en la sensibilización de periodistas para ejercer ese periodismo con perspectiva de género y con una perspectiva de derechos de las mujeres. Y licenciada, comentabas tú hace un momento sobre los censos o los estudios que se han realizado con el tema de periodismo en América Latina o en algunos países. Y en este sentido, también un poquito investigando del tema del periodismo, ya con un enfoque hacia las campañas electorales, encontramos que en América Latina, ONU Mujeres y el Instituto Internacional de la Democracia y Asistencia Electoral llevó a cabo un estudio regional sobre las diferencias en las coberturas de candidatas y de candidatos en 30 días previos a la elección. De aquí surge un informe que se denominó Ojos que no ven, cobertura mediática y género en las elecciones latinoamericanas, y se recopiló esta información. Y con esto se demostró que las mujeres reciben en muchos casos una atención menor o sesgada y que se sigue ignorando en gran medida las cuestiones relacionadas con la igualdad de género en las campañas electorales, que esto va muy de la mano con lo que comentabas ahorita de todo este sistema patriarcal en el sentido de dar toda la atención en los medios más al género masculino que al género femenino. Y esto lo trasladamos al escenario ya de las campañas electorales. En nuestro país, desde las autoridades electorales, se cuenta con un documento adicional que es la guía para los medios de comunicación y partidos políticos, esto hacia una cobertura en los procesos electorales libres de discriminación. Sin embargo, la violencia política en razón de género en los medios, pues es una realidad, existe, no podemos tapar el sol con un dedo, no podemos decir que no existe. Desde tu visión de la red internacional que representas, ¿por qué se sigue presentando esta violencia? Volvemos al origen del problema. Estamos en un sistema patriarcal donde el centro del mundo es el hombre y todo está pensado por él y para él. Y cuando la contribución de las mujeres siempre históricamente ha sido invisibilizada y hoy sigue pasando lo mismo. La incorporación masiva desde mi punto de vista, la incorporación, pues de alguna manera más amplia de las mujeres a los espacios de poder es muy reciente. Empieza a incrementarse, hace un momento lo comentaba, a partir de la reforma constitucional que obliga, o sea, no es porque a ellos se les haya ocurrido o ellos lo hayan deseado o tengan un compromiso con el respeto a los derechos de las mujeres, sino es una reforma constitucional que obligó a los partidos de nuestro país a la postulación paritaria de candidaturas a cargos de elección popular.
para este mundo patriarcal en el que vivimos, las mujeres que asumen espacios de poder son unas intrusas, están invadiendo el espacio público, ese espacio que históricamente se les negó, que estaba destinado solo para los hombres, no porque estuvieran mejor preparados, sino solo por el hecho de ser varones. Evidentemente, cada que las mujeres ganan terreno en la lucha por la igualdad, en este caso en el terreno político, hay fuertes resistencias y a veces muy violentas. A lo que los medios tendrían que comprometerse es estar trabajando para normalizar la participación de las mujeres en todos los ámbitos. Sin embargo, lejos de eso, lo que ocurre lamentablemente es que vemos con mucha frecuencia cómo se sexualiza, se cosifica, se publican imágenes degradantes de las mujeres que tienen el valor, porque la verdad es que hay que tener un alto grado de valor para incorporarse, para participar en la vida pública en nuestro país, pero esto no solo es de México, como lo comentaba hace un momento, esto ocurre pues con mucha frecuencia en los medios de comunicación de toda América Latina e incluso de otros países, de otros continentes. Lo que sí creo yo que hay que también resaltar es que afortunadamente hay un avance en la legislación que de alguna forma ahora sí hay sanciones para quienes hacen este tipo de publicaciones y a mí me parece que no es, porque para muchos medios de comunicación lo han considerado un ataque a la libertad de expresión. Yo creo que tu derecho a la libertad de expresión termina cuando atentas contra los derechos de las demás personas. En este caso, a mí me parece que lo que tendríamos que trabajar es en que las mujeres se empoderen y se apropien de sus derechos para que exijan el respeto a sus derechos, porque muchas veces se les violenta y no presentan una queja, eso va normalizando de alguna manera. Yo creo que sí, sí debe de haber una respuesta, sí debe de haber una defensa. Afortunadamente también, y yo creo que esto está contribuyendo mucho, y es un avance, me parece, que haya cada vez más audiencias críticas y que ahora sí los medios de comunicación tienen que recordar que tienen una responsabilidad social y que ésta se tiene que reflejar en sus contenidos y que esos contenidos tienen que tener un pleno respeto de los derechos humanos de las mujeres. Gracias, licenciada. Sabemos del problema, sabemos cuáles están siendo las consecuencias de ese problema, pero ¿cómo lograr una cobertura libre de discriminación en los medios de comunicación? ¿Cómo lograr coberturas libres de violencia? Yo creo que hace un momento lo comentábamos, creo que los medios de comunicación tienen que asumir su responsabilidad social de presentar contenidos de una manera respetuosa de los derechos de todas las personas. Tienen que estar atentos, porque no pueden decir que no tienen conocimiento. Miren, yo formo parte de una red internacional en la que cotidianamente se hacen esfuerzos por, ustedes mismas tienen un observatorio de participación política de la mujer, se crean guías de tratamiento informativo en los medios, se crean decálogos, se crean protocolos, mil esfuerzos se han hecho en todas partes, tanto del espacio de las redes de periodistas, pero también de instituciones, de organismos defensores de derechos humanos. Ya no hay pretexto, o sea, los elementos, o sea, el ABC para un periodismo no sexista, ahí está, y lo que tenemos que tener muy claro quienes tenemos la responsabilidad frente a un micrófono, frente a cualquier tribuna, tenemos que tener muy claro que los medios de comunicación son una herramienta fundamental para contribuir a la igualdad de género, a la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, y también tener muy claro que tenemos una herramienta muy poderosa para transformar esto, para que salgamos del status quo, para que haya realmente un avance y haya un tratamiento, como lo decía la Plataforma de Acción de Beijing, desde 1995, un tratamiento más equilibrado,
y menos estereotipado, porque es increíble que a estas alturas todavía más del 40% de los contenidos periodísticos sigan reproduciendo estereotipos de género. No hay justificación para eso. Yo creo también que es muy importante lo que pudieran aportar aquí las universidades. A mí me parece que no han hecho lo suficiente para la formación de periodistas y personas comunicadoras con una perspectiva de género y con una perspectiva de derechos humanos para todas las personas, para que no se discrimine a ningún grupo de la población de ninguna manera, o sea, que no haya una discriminación interseccional, porque luego la discriminación no solo es por ser mujer, también es por ser periodista, por ser política, por ser indígena, por ser migrante, por ser afrodescendiente, o sea, tenemos los medios de comunicación el compromiso de prepararnos para ofrecer a la sociedad un periodismo ético y responsable y un periodismo que contribuya para la igualdad de todas las personas. Gracias, licenciada. Creo que el tema es demasiado interesante y pudiéramos seguir platicando por mucho más tiempo. El tiempo es limitado para este programa y necesitamos escuchar un mensaje para que nuestra invitada se pueda despedir de esta audiencia esta mañana en la edición número 13 de Diálogos por la Igualdad. Muchas gracias de verdad por esta oportunidad para compartir con ustedes todas estas inquietudes que nos han ocupado en las últimas prácticamente 2 décadas de mi vida. Afortunadamente, en todos lo que sí me gustaría compartirles es que prácticamente en todos los países del mundo hay mujeres comprometidas, aliadas, que están en la lucha, que tenemos un pleno respeto a las ancestras, a nuestras ancestras que nos abrieron camino, porque la verdad hoy todavía hay mucho por hacer, pero si no fuera por ellas, no estaríamos gozando de los derechos que hoy tenemos y que lamentablemente todavía tenemos que seguir luchando para que se nos reconozcan y para poder tener acceso a un ejercicio pleno de estos derechos. Muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes y a sus órdenes. Muchísimas gracias, licenciada Rosa María. Reitero mi agradecimiento, licenciada, por brindarnos este espacio de diálogos en este tema de tejiendo redes del periodismo para la defensa de las mujeres. Quiero despedir este programa a nombre del Instituto Electoral de Tamaulipas, agradeciendo a todas y todos por su atención, pero me quiero despedir con unas palabras de la propia licenciada Rosa María, que nos dijo a lo largo de este programa. Ella nos señaló que crear redes significa un gran esfuerzo en sinergia con todas las organizaciones. Sigamos creando redes como mujeres, sigamos creando redes solidarias de mujeres, apoyándonos unos a otras. Muchísimas gracias. Gracias a todas y todos por seguir esta transmisión número 13 de Diálogos por la Igualdad. Un placer, licenciada Rosa María. Igualmente, muchas gracias.